si se configurara, pero de pronto ciertos influencers han pasado a ser de influencers a influencers de la política, un cambio radical. No solo está Edson Andrade, que viene desde la campaña de Xochitl Gálvez Ruiz, en Carlos Bello, que es un incitador, Julio César Fuentes Cruz, el Yulai, que de pronto de hacer otro tipo de contenidos cambiaron a contenidos políticos y eso es bien interesante, pero quien tiene la información es Nacho Rodríguez, que nos va a platicar de esto en la, como todos los días. Nacho, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué onda, Paco? Pues aquí haciendo presencia en aquí en Sin Censura. Y sí, es muy interesante que, bueno, ya empiezan a salir las pruebas de esta situación, de que los influencers, esta marcha, a diferencia de la marea rosa anterior, tuvo una gran participación no solo de bots, sino de influencers, ¿no? Empezamos a ver de manera inopinada que llegaron personajes que nada tienen que hacer, honestamente, en el YouTube político. Tú y yo, obviamente, siempre hablamos de noticias políticas, pero nunca hacemos, por ejemplo, un contenido de turismo o bromas o hacemos comemos comida, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Que también hay ese tipo de contenido y es muy popular. Entonces, estos influencers, como Luisito Comunica, que se dedica a los viajes, Farid Diek, que se dedica a analizar películas con un giro filosófico, como Yulai, que se dedica a hacer contenido callejero, ¿no? De barrios populares y pobres, como No Soy Mi Rey, que se dedica pues a hacer contenido tipo MrBeast, ¿no? De cualquier cosa que pueda ser viral, incluso copio mucho contenido, pero es entretenimiento, 100% a chavos, jóvenes, incluso niños. De repente empiezan a hablar de Carlos Manzoy, de repente empiezan a hablar de la generación Z, de repente se empiezan a indignar con Claudio Sheinbaum, de repente dicen que este país es invivible, de repente empiezan a decir que es momento de tirar a esta presidenta y cosas de ese tipo que dices, a ver, ¿cómo está esta situación? En ese momento, todos estos youtubers grandes, porque tienen millones de seguidores, Paco, nos superan a nosotros, a ti y a mí, Mira, sin lugar a dudas. Y todos estos influencers son manejados por agencias de publicidad. Tienen un montón de productos, patrocinios y todo eso que no los manejan ya ellos. Están tan grandes que ya tienen a una agencia de publicidad que les da las publicidades. Y ellos aceptan o no hacer la promoción. Entonces, de repente empezamos a ver esta situación. Vamos a subir que me estoy cayendo. por Está, favor. esta sillita. Empezamos a ver esta situación que influencers, creadores de contenido, que nada que ver con las noticias, la política o lo que sea, empiezan a hablar de la situación de nivel nacional y empiezan a atacar a Claudio Sheinbaum. Digo, en ese momento que me quedó muy claro que todo venía con un pago. Y ayer quedó demostrado esto, ¿no? Ayer Luis Alcalde ya en la noche revela las facturas y el contrato que le pagan a un creador de contenido, que no es muy popular, pero podemos decir que es como que el que está organizando mucho ese personaje, Edson Andrade, que ha salido en spots de Xochitl Gálvez, ha salido en otro tipo de publicidades del PAN. Y bueno, pues se nota lo interesante, fíjate, es la factura. A ver si le puede hacer, Ceci, ahí déjale, estrategia digital y gestión redes para el PAN de la Ciudad de México, ¿no? O sea, este personaje es probablemente el que empezó a contactar a las agencias de publicidad de todos estos que te estoy comentando. Y precisamente les manda el guión, de eso se trata, ¿no? O sea, le va a decir a Luisito, Luisito, yo no sé nada de la política mexicana. Bueno, a ver, bien, léete este guión. Ah, ok, muy bien. Farid Diek, yo no sé nada de qué onda, qué claro. Mira, léete este guión. La chamba de él es esa, ¿ok? Y entonces, ya después, con este guión, pues empiezan a repetir como loritos, pues lo mismo que dicen todos, ¿no? Entonces, aquí vemos que evidentemente hubo un pago, hubo un contrato, hubo un servicio, y bueno, pues lo que vimos de todos estos influencers, pues fue la chamba hecha, ¿no? El Yulai, el Carlos Bello, el Luisito Comunica, el Farid Diek, todos estos personajes, pues también estuvieron, ¿no? Les pagaron una lana para que fueran a la marcha, difundieran en sus propias redes todo esto. Y bueno, pues eso es lo que vimos, ¿no? Una campaña publicitaria. En algo que también quiero decir que, mira, cuando ha marchado la gente que apoyaba y apoya a Obrador,
desde hace mucho tiempo. O sea, uno habla del desafuero, pero Obrador lleva organizando marchas desde aquí de Tabasco, cuando le robaron la primera vez la elección a la gubernatura. O sea, ya tiene desde el 94, organizando marchas, mítines, apoyos. O sea, esto que ha hecho Obrador ha hecho, híjole, miles de marchas en todo el país. Pero nunca estas marchas, que quede claro, tuvieron un ingrediente monetario. Nunca las marchas, desde el inicio de Tabasco hasta las más importantes como la del desafuero, o por ejemplo la marcha que se organizó cuando era presidente, nunca hubo un ingrediente monetario, nunca hubo contratos de publicidad o agencias de publicidad contratando influencers. Por ejemplo, en esta época actual, obviamente hay youtubers que van a cubrir la marcha y invitan, pero no lo hacen por un pago monetario que le esté dando Morena a la presidencia. Lo hacen por convencimiento propio. Y los asistentes también van allí. Se ponen de acuerdo algunas, o varias que vienen de otros estados de la República para rentar un camión, pagarle un chofer, comprar la gasolina, y de ahí vemos que llegan los camiones, sí, pero no hay pagos. O sea, en ese sentido, si no, hace mucho tiempo yo hubiera salido las facturas, como lo estamos viendo aquí. Esta es la diferencia, Paco, de la marcha de la generación Z y las marchas de feministas y la marcha de la Marea Rosa y la marcha de los papás de Ayotzinapa, ¿no? Que todas estas marchas son finalmente compradas, ¿no? Son rentadas, les pagan una lana para hacer esto. En cambio, las marchas que organizaba y lideraba Obrador eran marchas siguiendo un líder, que también la característica de esta marcha de la generación Z es que no hay un líder, siguiendo un líder, ese líder siguiendo una causa, que es el líder Obrador. Hubo varias causas que Obrador impulsó, el petróleo, el desafuero, por ejemplo, en Tabasco, cuando fue el robo el fraude electoral, en fin. Hubo causas atrás de todo esto, y la gente que participaba estaba convencida de estas causas. Y por esa razón, estas marchas de Obrador pues, eran pacíficas, porque no se trataba de ser violentos, ¿no? Se trataba de pues, hacer una resistencia a una acción. Por ejemplo, cuando iban a privatizar Pemex o, bueno, cambiar la Constitución para privatizar el petróleo, pues era una causa que muchos creían legítima y ahí estaban en esas marchas. Esa es la diferencia de uno y del otro. Y entonces ahora, ese también es el gran problema del PRIAN, ¿no? Para que lleguen y el Zócalo lo llenen o lo intenten llenar, pues tienen que, ya saben, tienen que meter billete. Porque, por ejemplo, ¿cuáles son las verdaderas demandas de la generación Z? Las genuinas y reales que no nos quieren decir, pero ¿de por qué están marchando? Están marchando uno para que Ricardo Salinas Pliego no pague impuestos. ¿Estás de acuerdo, Paco? Que esa es una. Están marchando también para que Alito no vaya a la cárcel y no lo desafueren, ¿no? Están marchando, y claro, para que al final le regresen los despojos que hizo en Campeche. Están marchando, claro, por el cártel inmobiliario, para que liberen a los ahorita panistas detenidos y que no vayan a meter a Santiago Taboada, a Jorge Romero, a Mauricio Tabe, ¿no? O sea, están marchando también, obviamente, para que Claudio X González pues le regresen todo el control de la educación, el control porque es lo que tenía, ¿no? La educación. Están marchando, claro, para que PISA y todas las grandes farmacéuticas que antes controlaban los medicamentos, le regresen los contratos. Obviamente están marchando para que la CFE quiebre y le regresen de nuevo los contratos a los españoles y Iberdrola. En fin, por eso están marchando. O sea, esas son las reales causas de estas marchas. Así un montón más. Esas son las genuinas causas, pero pues no lo pueden decir, porque saben que está viendo videos que incluso la gente que genuinamente sí fue a marchar, porque sí hubieron algunos que sí fueron genuinamente a marchar en contra de Claudio Sheinbaum, dicen, sí, apoya a Salinas Pliego, pero que pague sus impuestos, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, espérate, no. Sí, claro. La gente fifí también dice, sí, que chingue su madre Claudio Sheinbaum y López Obrador de la 4T son los comunistas. ¿Quieres a Salinas Pliego? Sí, pero que pague sus impuestos. Entonces, hasta ellos mismos, los fifís, quieren que Salinas Pliego pague sus impuestos, como le dije a Vicente Serrano ayer. Es más, los grandes empresarios, los Emilio Azcárraga, los Carlos Slim, los Germán Larrea, son los más interesados y los que más están presionando la 4T para que este güey pague sus impuestos, ¿no? O sea, porque ¿cómo es posible que yo sí pago y este Salinas Pliego se va a ir impune? No, brother, paga tus impuestos como yo lo estoy haciendo. O sea, en serio, ellos son los que más presionan la 4T, los más interesados en que se aplique justicia, pues porque ¿cómo es posible que yo sí pago y él no?
Y entonces, pues eso es lo que estamos viendo. Pero esta marcha sí es muy, muy artificial. Está quedando claro, los contratos no creo que van a ser los únicos. Estoy muy seguro que todos los influencers panistas como él, como Natalia Torres del famoso Experimento Social, como este cuate Nacho y León, que está en un podcast, como el idiota de Arturo Herrera, creo que se llama, que es todos estos, ¿no? Fauna salvaje, panista, ponzoñosa, también tienen contratos, porque si no, no hubieran salido. Son unos flojos, son unos huevones. O sea, ellos sí están muy bien. O sea, si se trata de fregar a Claudio Sheinbaum por X, por Twitter, perfecto, lo hago desde mi casa. Oye, pero tienes que salir a marchar y... No. Primero el pago, primero que me caiga mi cuenta y entonces sí salgo. Entonces, todos los que vemos ahí es muy, 99% seguro que tienen sus propios pagos, contratos ahí con el PAN de la Ciudad de México, con el PAN Nacional, con el PAN del Estado de México, porque pues los panistas, mira, la verdad es que no tienen mucha fuerza popular como el PRI, pero sí tienen muchas prerrogativas. O sea, el PAN recibe, creo que 1,000 millones de pesos o más de prerrogativas. El PRI, Sí. que está a punto al borde del colapso, no tiene militancia, recibe como 800 millones de pesos de prerrogativas. O sea, son esas que dices, wow. Por ejemplo, Morena, que es un partido muy mayoritario, recibe 2,000 millones. Que el PAN reciba 1,500 millones, siendo una segunda fuerza política muy lejana, es donde obviamente lo que van a cambiar. Pues este dinero va a esto. Este dinero va a pagar influencias, a comprar bots, como lo estamos viendo. Claro, a una parte se lo embolsan, pero otro va a todas estas campañas negativas, artificiales. Nacho, mira, artificiales o no, el sábado hubo una gran falla. Finalmente no lograron llegar a las puertas de Palacio Nacional. ¿Qué le falló? Además de haber sido una marcha artificial, inflada con dinero de los partidos, ¿qué le falló a la marcha? Porque estaban a unos pasos, Nacho. Bueno, o sea, al final hubo obviamente una acción de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? O sea, de la Ciudad de México y de la capitalina. Hubo también, pues, los órganos de seguridad de Palacio Nacional y que tenían una estrategia, ¿no? Es obvio, o sea, fueron las vallas, pero también hubo policías que siguieron ciertos protocolos y la verdad es que, o sea, estos cuates llegaron a agredir, o sea, fueron 100 policías fueron lesionados y 40 manifestantes fueron lesionados. O sea, está muy raro, ¿no? Generalmente es al revés. Generalmente los policías son los que, no sé, agredan a un montón de manifestantes, ¿no? Pero ahorita o sea, fue al revés. O sea, estos llegaron a agredir y los policías las que llegaron a aguantar. Pero aún así, obviamente hubo estrategias de dispersión. Siempre no usan gases lacrimógenos, pero sí, obviamente usan otro tipo de gases. O sustancias, y lo cual, pues para eso también se han inventado y están bien. No son tan fuertes y potentes como los gases lacrimógenos, que por cierto, para usar gases lacrimógenos necesitan un arma, así que pum, tira, ¿no? El gas. O balas de goma, que también se utilizan mucho en otras partes del mundo. Bueno, aquí hay otro tipo de estrategias y no quisiera armamento, equipamiento, que se utilizó. Pero pues hubo una estrategia, ¿no? También la verdad es que yo también vi que aquí la estrategia, más que incendiar Palacio Nacional, curiosamente no vi fuego, ¿no? Era agredir a los policías. Era una provocación para intentar generar pues la imagen de la policía represiva. Pero le salió todo al revés cuando pues fueron arrestados, pero después fueron acusados de tentativa de homicidio. Y bueno, ahora están en un dilema todos los prianistas porque, bueno, pues ya lo dijo el secretario de Seguridad Pública Ciudadana, estamos escuchando, ¿no? Con Azucena ahorita, que están buscando los autores intelectuales. Y si encuentran los autores intelectuales que evidentemente son los prianistas, pues van a ir por ellos. Claro, tienen que encontrar la prueba, o sea, todo el mundo sabemos quiénes son, pero el chiste es encontrar la prueba y están buscándola. Entonces, la conexión directa de que diga fulano detenido, sí, me pagó él. Claro que no te pagó Claudio X González, pero voy pues por él, por el segundo del medio, y ese intermediario, tal vez sí fue el que pagó Claudio X González, tal vez sí fue el que pagó Roberto Madrazo. Porque ¿sabes qué también salió ayer? Ayer Adán Augusto dijo algo súper importante que lo han borrado de los medios de comunicación. ¿Te enteraste de eso? Sí, ¿Lo que claro. dijo Adán Augusto? ¿Lo de Morelia?
Sí, el encuentro ahí, hay fotos, Ajá, Nacho. hay fotos. Sí, Esto es donde ese. nació la conspiración. Esta es la prueba definitiva en donde está conectada la generación Z con Carlos Manso. Porque en septiembre se da una reunión entre Roberto Madrazo, entre Mauricio Tabe, entre Santiago Taboada, Claudio X González, en Morelia, en esta asociación que se llama Creemos México, algo así. Y ahí Sí, en Morelia está Madrazo, la de en medio, la muchacha es como que la líder de la AC y el que está a la derecha es el alcalde de Morelia, panista, en Michoacán. Se organiza la marcha de la generación Z y probablemente también ahí se llega a la decisión, puede ser, claro, esto es por especulación, que quede claro, también del ataque con Carlos Manso. Ahí se da toda esta situación. Entonces, pues esto, finalmente, esto sí, claro, esto es una especulación, Paco, que quede claro, ¿no? Una especulación razonada, pero especulación, no tengo pruebas. Tengo las fotos y veo las fotos, pero lo que estoy deduciendo es nada más una invención mía, vamos a llamarla así. Pero lo que quiere, está buscando ya la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es una vinculación directa de que esto efectivamente hay pruebas y si encuentran la prueba para realmente decir que fue Roberto Madrazo, que fue Claudio González y fue el alcalde de Morelia, que están atrás de la generación Z y de Carlos Manso, claro que van a ir con todo por ellos. y además con eso eliminan toda la conspiración, Nacho, que hay una conspiración abierta con manuales de la CIA, pero Nacho, ¿a dónde te buscamos? ¿A dónde te encontramos? Un saludo de Vicente, sabes que no está enfermo, pero Sí. mañana regresa a su espacio como siempre, Sí, Nacho. pues claro, pues ya sabes, ¿no? En todo, en las redes, como el Chapucero, Nacho Rodríguez, TikTok, bueno, este es el nuevo canal, Chapucero Último Out. Y bueno, pues aquí estamos de todos modos y aquí, ojalá que Vicente se recupere pronto. Nacho, muchas gracias, te dejo un abrazo. Y se va Nacho, pero yo me quedo un rato con ustedes. Muchas gracias. Déjenme decir antes de